Descubierto lo inesperado, la viuda que lloró de rodillas en la gruta oculta y temida. Mariana respiraba con dificultad mientras las olas rompían contra las rocas, sonando como lamentos que resonaban en su alma. Era un día gris, como muchos otros en su vida desde que su esposo partió, y el eco de su ausencia retumbaba en su pecho. Su vida había transcurrido entre dulces en el mercado local y cuidados a sus 3 hijos, pero cada amanecer la soledad la abrazaba con más fuerza. Hoy, sin embargo, había decidido buscar refugio en la gruta oculta, un lugar lleno de leyendas y de ecos del pasado. Su corazón, apesadumbrado, anhelaba respuestas que parecían estar escondidas bajo la tierra. Mientras cruzaba el umbral de la gruta, un rayo de luz iluminó un rincón. Allí, semienterrada en la arena, encontró una carta. Con manos temblorosas, desenterró las palabras olvidadas de su esposo, que hablaban de un terreno, de una posibilidad, de vida. Las cartas habían sido enterradas bajo la pátina del tiempo, tan profundamente como su dolor. Al leer aquellas líneas, la esperanza se mezcló con la angustia, un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Acaso ese fuera el futuro tan ansiado, el faro que iluminaría su camino? Pero a medida que el peso de la revelación caía sobre ella, el miedo comenzaba a erigirse como un monstruo en su interior. ¿Qué pasaría si el pueblo se enteraba? Las sombras de la envidia y el desprecio la habían seguido siempre, y sabía que se cernían sobre ella, listas para asfixiar su pequeño atisbo de esperanza. La idea de pelear no la llenaba de valentía, sino de desasosiego. Ella era una simple viuda, una madre sola con 3 hijos, enfrentándose a un mundo que parecía haber decidido que su lugar estaba bien definido y que cualquier intento de cambiarlo sería un acto de locura. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En su mente, la carta giraba como una tormenta. La decisión de revelarla a sus hijos se tornaba un dilema moral desgarrador. Si lo hiciera, si decidieran pelear por ese derecho, ampliaría la herida que había dejado su esposo al marcharse. La lucha por conseguir lo que les pertenecía podría separarlos, fracturarlos ante un mundo que nunca los vio como iguales. Se sentía atrapada entre el deseo de un futuro seguro y el miedo a perder lo que realmente valoraba, la unidad de su familia. Mariana miraba la carta con lágrimas en los ojos, cada gota una pregunta sin respuesta. ¿Valdría la pena arriesgar todo? Sus manos temblaban, su mente se sentía abrumada. La vida que parecía distante se acercaba, pero con cada pensamiento, el peso de sus responsabilidades se hacía más pesado. ¿Sería capaz de enfrentarse a la comunidad con solo una carta y un par de sueños olvidados? Mientras las dudas atormentaban sus pensamientos, el eco de la gruta parecía resonar, como si el pasado le exigiera que eligiera, que decidiera su destino. La presión aumentaba y el futuro se tornaba más oscuro a cada segundo. ¿Podría Mariana, la viuda que lloró en la gruta oculta y temida, reunir el valor para transformar su destino sin perderse en la lucha? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y con cada latido, el lector se queda deseando descubrir qué camino tomará Mariana, y si encontrará la fuerza necesaria para cambiar no solo su vida, sino también la vida de quienes ama. La brisa helada atravesaba la gruta, susurrándole a Mariana que el camino hacia adelante no sería fácil. Aún sintiendo el peso de la carta en sus manos, una mezcla de rabia y determinación comenzó a burbujear en su interior. Había pasado demasiado tiempo siendo solo la viuda que se amparaba en las sombras del pasado. Este podría ser su momento de brillar, aunque el miedo a lo desconocido todavía la mantenía atada a su zona de confort. Consciente de que la mayoría de las decisiones más significativas son impulsadas por una necesidad interna profunda, Mariana respiró hondo, centrándose en sus hijos. Su bienestar se había convertido en su primer y más grande objetivo. Desde la muerte de su esposo,
había navegado un mar de dudas que la había llevado a descuidar su propia voz. Pero ahora la carta se le presentaba no solo como una promesa de un nuevo futuro, sino como un punto de inflexión que podría sacudir los cimientos de su vida. Mientras caminaba hacia casa, su cerebro zumbaba con ideas. ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar por conformarse con el rol que le habían impuesto? La posibilidad de adquirir el terreno parecía una oportunidad que no podría ignorar. Sin embargo, el simple acto de pensar en ella la llenaba de desasosiego. Se imaginaba enfrentándose al pueblo, a los murmullos y las miradas juiciosas. No obstante, en lugar de ceder al pánico, comenzaba a experimentar un destello de valentía. ¿Qué podría salir mal si lo intentaba, realmente? Al llegar a casa, se encontró con sus hijos jugando. Sus risas resonaban por toda la habitación como una sinfonía que le recordaba lo que realmente estaba en juego. Se sentó con ellos, sus miradas inocentes, llenas de esperanza y confianza, la motivaron a enfrentar su propio miedo. ¿Sería justo privarles de la posibilidad de un renacer por miedo a lo que podría suceder? Cada duda que flotaba en su mente se tornaba más pequeña al ver sus sonrisas. El siguiente paso requería estrategia. Mientras sus hijos dormían, Mariana se sentó en la mesa, un cuaderno y una pluma a la mano. Hacer una lista de lo que necesitaba para avanzar parecía un acto sencillo, pero en realidad abría la puerta a un torrente de análisis interno. Colocó en la hoja la leyenda que había encontrado, las palabras de su esposo, y comenzó a esbozar un plan. No era suficiente solo querer el terreno, necesitaría enfrentar al propietario actual, a sus propios temores e incluso a la crítica del pueblo. El miedo comenzó a disminuir al convertirlo en algo tangible y manejable. Cada punto que anotaba no solo representaba un paso hacia su objetivo, sino también un acto de afirmación personal. Mariana comenzaba a comprender que, en lugar de ser una víctima del destino, podría ser la arquitecta de su futuro. El desafío no era solo sobre el terreno, sino sobre tomar control de su vida y ser un ejemplo para sus hijos. Una nueva determinación surgía dentro de ella, una certeza inesperada. La historia de su vida estaba lejos de estar definida. A medida que avanzaba en la lista, un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Un presentimiento la invadió. ¿Qué noticia podría traer a alguien en horas tan tardías? Al abrir la puerta, se encontró con un rostro familiar, uno que había sido parte de su vida antes de que la tragedia la golpeara. La sombra de su pasado volvía a aparecer, pero esta vez Mariana sentía que podría enfrentarlo. Lo que no esperaba, sin embargo, era la propuesta que ese rostro le traería. ¿Estaría dispuesta a sacrificar la comodidad de un pasado conocido por los desafíos de un futuro incierto? La decisión que se avecinaba podría cambiarlo todo para ella y su familia. La incertidumbre la envolvía nuevamente, pero esta vez Mariana sabía que estaba lista para enfrentarlo. Mariana cerró la puerta tras el visitante, sintiendo que cientos de miradas indiscretas podrían estar observando a través de las ventanas. La propuesta que le había hecho Miguel, su antiguo amigo de la infancia, pesaba en su mente como un ladrillo, y al mismo tiempo encendía una chispa de curiosidad. Inversiones, había dicho él, una oportunidad que no puedes dejar pasar. La idea parecía descabellada, involucrarse con otro hombre, abrirse a posibilidades que jamás había imaginado. Sin embargo, algo en ella se resistía a cerrar esa puerta. Durante años había vivido con miedo, y cada vez que lo hacía, más se alejaba de la mujer que en algún momento fue. La propuesta de Miguel no solo implicaba capitalizar el terreno que había anhelado desde la muerte de su esposo, se prometía apoyo y guía. «Podemos hacerlo juntos», dijo él con entusiasmo. La confianza que él emanaba contrastaba con las dudas que aún la atormentaban, pero no podía ignorar el anhelo de volver a ser parte de algo más grande que su propia tristeza. Al día siguiente, antes de que los niños se despertaran, Mariana tomó la decisión de investigar más a fondo. La computadora, que había estado inactiva durante meses, ahora se convertía en su mejor aliada. Casi temía encenderla, como si lo hiciera invocar a una realidad que aún no estaba lista para afrontar. Sin embargo, el brillo de la pantalla iluminó su rostro, reflejando la mezcla de incertidumbre y determinación.
Navegó por sitios de información sobre terrenos, posibilidades de inversión e incluso testimonios de personas que habían tomado riesgos similares. Poco a poco, los datos comenzaron a formar un esquema en su mente. Mariana no solo se sentía atraída por la idea de poseer una propiedad, sino por el desafío en sí, la oportunidad de dejar su huella, de construir algo que perdurara. Mientras leía sobre experiencias de otros, se dio cuenta de algo crucial. No se trataba solo de ganar o perder, sino de aprender a enfrentar el miedo. Cada paso cuenta, murmuró para sí misma, y en aquel instante las palabras resonaron con una claridad revitalizadora. Comenzó a escribir, no solo estrategias sobre la compra del terreno, sino también reflexiones sobre lo que deseaba para sus hijos, para su vida. La conexión con sus deseos más profundos hizo que su corazón se acelerara. En ese proceso de racionalizar sus pasos, comprendía que no solo se trataba de adquirir un terreno, sino de reconquistar su historia personal. Decidió que necesitaba hablar con Miguel nuevamente. Eran viejos amigos, pero esta negociación requería un nivel de vulnerabilidad que la asustaba. Cuando finalmente lo llamó, su voz tembló mientras deseaba que él pudiera ver la determinación en su mirada a través del teléfono. En su conversación le expresó su interés y sus dudas. Miguel había sido un buen amigo en el pasado. Si algo podía hacer que ella se sintiera más segura, podría ser su ayuda. Con cada frase, Mariana sentía que sus miedos se desmoronaban poco a poco. La urgencia de actuar la empujaba hacia adelante, y cuando colgó, una sensación de ligereza la envolvió. Miedos aún persistían, pero esta vez había un plan, algo concreto a lo que aferrarse. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, la incertidumbre regresó con renovada energía. ¿Podría realmente confiar en Miguel? ¿Era esta decisión un paso hacia la libertad o más bien hacia una nueva forma de dependencia? La balanza de su futuro comenzaba a moverse y ahora cada elección sería fundamental. Un nuevo golpe resonó, esta vez en su mente, un impulso renovado de que la vida podría ser suya de nuevo. ¿Y si detrás de esa puerta había más de lo que podía ver? Mariana conocía que la respuesta estaba en su valentía para enfrentar lo desconocido, y esa noche decidió lanzarse al vacío. Sin embargo, al hacerlo, nunca imaginó la serie de consecuencias que su decisión podría traer. El temor y la posibilidad de un nuevo comienzo se entrelazaban en su mente, y así una nueva inquietud la empujaba hacia adelante. Estaría dispuesta a afrontar no solo los desafíos de una inversión, sino también el resurgir de sentimientos que creía enterrados. La respuesta estaba más cerca de lo que creía, y pronto se vería obligada a desenterrar la verdad. Mariana despertó esa mañana con un propósito renovado. La luz del sol que se filtraba a través de las cortinas parecía despejar la niebla de indecisión que la había envuelto durante tanto tiempo. La computadora, su aliada, la esperaba, pero esta vez no solo se trataba de buscar información sobre inversiones. Era el momento de preparar su estrategia, un plan que la llevaría a recuperar el control de su vida. Sentada frente al teclado, respiró hondo y comenzó a organizar sus pensamientos. Crear una hoja de ruta se sentía liberador. Mientras escribía, se dio cuenta de la falta de conocimiento que había tenido sobre las inversiones. Eso podría ser su mayor obstáculo. Decidida, buscó recursos sobre educación financiera. ¿Qué significaba realmente invertir? ¿Cómo se evaluaba el riesgo? Con cada respuesta que hallaba, Mariana sentía que una parte de ella resurgía, como un fénix renaciendo de sus propias cenizas. Las horas pasaron, y momentos de frustración alternaban con chispas de entendimiento. A medida que profundizaba en el mundo de las inversiones, se dio cuenta de que el miedo era un enemigo recurrente. Cada vez que sentía su presencia, se enfrentaba a él con conocimiento. No se trata solo de dinero, es sobre tomar decisiones, reflexionó. Por primera vez en años, Mariana se sentía poderosa. Empezó a elaborar cálculos, a proyectar ganancias y a imaginar su futuro. Sin embargo, había una parte de su corazón que seguía temerosa de dar el siguiente paso. ¿Y si no era suficiente?
¿Qué pasaría si esta decisión solo la llevaba a más dolor? Pensó, cuestionando su capacidad para ser responsable de su propio destino. Esa tarde decidió organizar un encuentro con Miguel. Buscaba no solo discutir las inversiones, sino también explorar el aspecto emocional de su propuesta. Su amistad, que había estado dormida durante tanto tiempo, necesitaba ser cultivada de nuevo. Durante la conversación, Mariana se sintió nerviosa, pero también iluminada por la posibilidad de abrirse y ser honesta. Cuando se encontraron, una chispa de complicidad fluyó por el aire. Miguel no solo era un amigo, representaba una oportunidad, un reflejo de lo que podría ser su vida si decidía arriesgarse. Durante la charla, compartieron sus aspiraciones, sus miedos y sus propios caminos hacia el crecimiento personal. Mariana se dio cuenta de que Miguel no solo le ofrecía una inversión, le ofrecía la oportunidad de sanar, de reconstruirse en un nuevo contexto. El diálogo se tornó profundo, y Mariana reveló sus dudas y sentimientos sobre su reciente decisión. «No sé si estoy lista para esto», admitió, su voz titubeando. Sin embargo, Miguel, con empatía, le recordó que cada paso, no importaba cuán pequeño fuera, podía llevarla a un lugar más brillante. Cuando Mariana regresó a su casa, un nuevo impulso la invadió. Había algo poderoso en abrirse a otros, en reconocer sus propias vulnerabilidades. La carga se sentía menos pesada. Esa noche se sentó frente a la computadora, entusiasmada por consolidar los aprendizajes del día. No solo estaba lidiando con el proceso de inversión, estaba transformando su vida. Cada letra tecleada se sentía como un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. Mientras preparaba los documentos y posibles escenarios de inversión, su corazón latía con fuerza en anticipación. Sin embargo, una nueva inquietud surgió. ¿Estaba siendo ingenua al confiar en Miguel? ¿Podía realmente abandonar su zona de confort y lanzarse a un proyecto que implicaba no solo riesgos financieros, sino también la posibilidad de abrir viejas heridas emocionales? El eco de esas preguntas resonó en su mente mientras cerraba los ojos, inmersa en la noche. Mariana se encontraba en una encrucijada. Tenía a su disposición muchas herramientas, pero no todo estaba claro. Sus decisiones tenían el potencial de definir su futuro, y la idea de las inversiones comenzaba a transformarse en una metáfora de su propia vida. Aquella noche, una epifanía se apoderó de ella. La inversión no solo era acerca del terreno, era un reflejo de su deseo por crecer, de la necesidad de arriesgarse y reconfigurar su mundo. Pero, ¿hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarse por ello? Con las dudas gravitando sobre ella, el momento de elección se acercaba. Mariana sabía que en algún punto tendría que enfrentarse a la verdad. Los verdaderos riesgos nacen no solo del dinero, sino de abrirse a la vida y a las emociones. Al despertar, el día se presentaba claro, pero en Mariana había una tormenta de sensaciones. Tenía que decidir, avanzar sin mirar atrás o proteger de nuevo su corazón. El camino a seguir la llamaba con fuerza, y Mariana estaba a un paso de tener que elegir entre la seguridad y el deseo de ser quien realmente quería ser. ¿Cuál sería su decisión final? Mariana se encontraba en un estado de reflexión profunda, un proceso que parecía tanto liberador como aterrador. Había adquirido varios recursos sobre inversiones, pero una zona de su mente seguía atrapada en un mar de incertidumbres. Aquella mañana, tras una noche de insomnio y preguntas sin respuesta, se sentó de nuevo frente a la computadora. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, el deseo de avanzar y por otro, el miedo a fracasar. Optó por escribir sobre sus emociones. Cada palabra se convirtió en un impulso, un empujón para desnudarse ante su propia realidad. ¿Qué la había traído hasta aquí? Recordó los fracasos del pasado, las veces en que se había sentido incapaz, impotente. Pero también emergieron recuerdos de momentos de triunfo. El día que completó su carrera, la primera vez que organizó un proyecto exitoso en su trabajo. Esa parte de su historia la motivaba a seguir luchando. Si pude hacerlo antes, puedo hacerlo de nuevo, se dijo a sí misma. Fue entonces cuando decidió incorporar un nuevo método para abordar sus dudas. En lugar de disuadir sus inseguridades, decidió hacer un inventario. Hizo una lista de sus miedos: perder dinero, confiar en Miguel, volver a experimentar el dolor de la decepción. Pero a la par, escribió sus fortalezas:
su capacidad de aprendizaje, su resiliencia, su deseo de crecer. Ver esos atributos en papel le permitió visualizarse de una forma más equilibrada. Mientras organizaba sus pensamientos, Mariana se dio cuenta de algo fundamental. Para progresar, no podía estar sola. Decidió buscar un mentor. La idea llenó su corazón de energía. ¿Por qué no aprender de alguien con experiencia en el sector? La búsqueda de un guía se sintió como un paso concreto hacia su empoderamiento, un camino hacia la acción. A medida que avanzaba en esta búsqueda, la figura de Miguel comenzó a tomar forma. Él había abierto una puerta, pero Mariana sentía que aún había muchos entresijos que explorar. Su conexión, aunque gratificante, le dejaba dudas persistentes. Para afianzar su decisión, necesitaba observar cómo se comportaba Miguel cuando se trataba de dinero. ¿Era alguien confiable o impulsivo? Esa ambigüedad la inquietaba. Con este pensamiento en mente, Mariana decidió invitar a Miguel a una reunión más formal para discutir las inversiones. Planeaba hacerle preguntas directas sobre su enfoque y su historia financiera. Tenía que seguir el instinto que la había llevado hasta aquí, pero sin perder de vista la evaluación crítica. El día de la reunión, Mariana se preparó a conciencia. Eligió un ambiente apropiado, un pequeño café con un ambiente afable, pero también reservado. Mientras se sentaba y esperaba, su corazón palpitaba con fuerza. La ansiedad se fusionaba con el entusiasmo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era esencial no solo para su futuro financiero, sino para su desarrollo personal. Al llegar Miguel, no era solo un amigo, sino una especie de aliado en esta etapa de su vida. Se intercambiaron sonrisas honestas, pero Mariana estaba decidida a no dejarse llevar por la cordialidad. Tenía una misión. A medida que la conversación avanzaba, lanzó preguntas que iluminaban las intenciones de Miguel. Sus respuestas fueron sinceras, y aunque ello le otorgó un poco de seguridad, su instinto le decía que debía ser cautelosa. Mientras conversaban, Mariana se sintió crecer. Cada pregunta que formulaba reafirmaba su determinación y la instaba a no retroceder. No necesito tener todas las respuestas ahora, pensó. Lo importante es hacer preguntas inteligentes. Con cada revelación sobre su propio proceso, se sintió más capaz de asumir riesgos calculados. Al finalizar la reunión, aunque satisfecha, un indicio de inquietud la acompañó. La conexión emocional con Miguel se intensificaba, pero ¿significaba eso que su juicio debía ser menos crítico? El desafío se tornaba más complejo a medida que su relación avanzaba. Cuando Mariana cerró la puerta detrás de ella, la sensación de incertidumbre amplificó su deseo de avanzar. Sabía que cada paso que daba no solo cambiaba su relación con el dinero, estaba reconfigurando su propia narrativa. Aquel camino lleno de posibilidades también conllevaba riesgos emocionales. Cada nuevo horizonte que se presentaba frente a ella prometía revelar otra capa de su ser. Mientras el día se tornaba en noche, Mariana se dio cuenta de que estaba en la antesala de una decisión fundamental. La inversión se convertía cada vez más en un símbolo de su búsqueda personal. Estaría lista para apostar por su propia felicidad. La respuesta se acercaba a pasos agigantados, y con ella venía una nueva pregunta inquietante. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su futuro? Mariana despertó con la luz del alba filtrándose por las cortinas. La pregunta que había formulado la noche anterior aún resonaba en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su futuro? A pesar de la tensión que la había acompañado durante días, sentía una energía renovada. Decidió que la mejor forma de avanzar era estableciendo objetivos concretos. Tomó papel y lápiz y trazó un plan que abarcaba tanto su nacimiento financiero como su desarrollo personal. Cada meta estaba acompañada de un marco de tiempo. En 1 mes conseguiré un mentor. En 3 meses realizaré mi primera inversión. Al escribir se sintió más alineada con su propósito, como si cada palabra la acercara a un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, el eco de sus dudas persistía. Mientras desenvolvía su plan, una sombra se cernía sobre sus pensamientos. ¿Estaba realmente lista para comprometerse? ¿O era esta una simple ilusión propiciada por su entusiasmo momentáneo? Con el corazón palpitante, decidió que la única forma de superarlo era enfrentar la incertidumbre. Consciente de sus emociones, Mariana se propuso llevar a cabo su primera acción tangible. Se dio un plazo de 1 semana para investigar sobre diferentes tipos de inversiones. No solo se limitaría a lo que Miguel había compartido, quería comprender a fondo el panorama actual.
Horas más tarde llegó a su pequeño refugio digital, una comunidad de foros donde otros inversores compartían sus experiencias. Era un mundo nuevo que se desplegaba ante sus ojos, lleno de consejos, advertencias y estrategias. Mientras leía y absorbía información, algo en su interior comenzó a cambiar. Empezó a sentirse menos como una novata y más como una alumna en un curso intensivo de vida. Cada artículo se convertía en un ladrillo, construyendo la infraestructura de su conocimiento. Y a medida que su confianza crecía, se preguntaba si quizás, solo quizás, su conexión con Miguel podía florecer en algo más profundo y significativo si ella lograba pararse firme en su propio terreno. Un día decidió escribirle a Miguel, proponiendo una nueva reunión, pero esta vez con un enfoque diferente. Quería compartir lo que había aprendido y preguntarle sobre las inversiones que realmente habían impactado su carrera. La respuesta no tardó en llegar. «Estoy emocionado por escuchar tus ideas. ¿Qué te parece este fin de semana?», dijo. A medida que se acercaba la fecha, Mariana sintió un torbellino de emociones, ansiedad, esperanza y una chispa desafiante. Sabía que, a diferencia de su primer encuentro, ahora era ella quien trazaba el camino. El día de la reunión, entró al café con una mezcla de nervios y determinación. Estaba allí para sostener su propia voz, para levantar la mano y hacerse escuchar. No quería que Miguel dictara la conversación. Ella también tenía preguntas cruciales. A medida que se sentaban y comenzaban a intercambiar ideas, Mariana se sintió transformarse de espectadora a protagonista en su propia historia. Discutieron sobre las fluctuaciones del mercado, la importancia de la diversificación y las estrategias que Miguel había adoptado a lo largo de su viaje. Pero Mariana no se limitó solo a escuchar. Hizo recomendaciones basadas en lo que había aprendido, desafiando a Miguel a pensar de manera crítica. Sin embargo, en medio de la expansión de su confianza, una inquietud comenzó a surgir. Miguel parecía cada vez más agradecido por su aporte, pero al mismo tiempo había un indicio en sus ojos que la inquietaba, una mezcla de interés y algo más. La tensión entre ellos se hacía palpable, y Mariana no podía evitar cuestionar si la conexión que habían forjado estaba empezando a torcerse hacia caminos inesperados. Al despedirse, mientras se alejaba, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Era posible que, al crecer en su autonomía, también estuviera comprometiendo su relación con Miguel? A medida que la distancia entre ellos aumentaba, se dio cuenta de que cada paso hacia su futuro podría tener un costo emocional que apenas comenzaba a entender. La incertidumbre se convirtió en aliada y enemiga a la vez, y Mariana sintió que una nueva etapa estaba por comenzar. Mientras cruzaba la calle, no solo llevaba consigo el peso de este dilema, sino también la necesidad de profundizar y descubrir qué significaba realmente avanzar. La pregunta ahora era si podría equilibrar su crecimiento personal con el riesgo de perder algo valioso en el camino. Y en ese diálogo interno, otra revelación resurgió. Podría haber un costo mayor que nunca se había atrevido a considerar. Mariana se sumergió en sus pensamientos mientras caminaba hacia su casa. La conversación con Miguel flotaba en su mente como un rompecabezas inconcluso. Su nueva independencia en el ámbito financiero ya no era solo un sueño distante, se convertía en un hecho palpable, algo que podía saborear. Sin embargo, la tensión emocional con Miguel la impulsaba a cuestionar el verdadero costo de esa autonomía. ¿Hasta dónde debía llegar para conquistar su propio destino? Consciente de que necesitaba claridad, Mariana hizo una pausa en su camino. Se sentó en un banco en el parque, respiró hondo y sacó su cuaderno. Era hora de evaluarse a sí misma, de formular preguntas difíciles que hasta ahora había evitado. ¿Qué significa para mí el éxito? ¿Lo que construya vale más que las relaciones que cultivo?, se preguntó, mientras las palabras danzaban en su mente. No solo se trataba de alcanzar metas financieras. En el fondo, anhelaba una vida equilibrada, donde sus logros no fueran a expensas de su humanidad. Durante los próximos días, Mariana se dedicó a investigar diferentes maneras de inversión, pero no solo desde un enfoque analítico. Se propuso entrar en contacto con otros inversores, no solo para aprender, sino también para tejer conexiones. Cada interacción se convirtió en un microcosmos de posibilidades. Aprendió de sus errores y éxitos, y sobre todo, descubrió trampas emocionales que podrían arruinar lo que tanto había anhelado. Una tarde,
quién sabe si fue por suerte o un impulso del destino, decidió asistir a un taller sobre desarrollo personal. El enfoque del seminario era simple pero intrigante: construyendo tu versión más fuerte. Durante horas se sumergió en dinámicas grupales, charlas inspiradoras y ejercicios de autorreflexión. Al final del día se sintió renovada, había redescubierto su pasión por el aprendizaje y, más importante aún, comprendió que su camino no era solo financiero, sino también personal. En medio de la euforia del taller, conoció a Laura, una terapeuta y coach con un enfoque innovador en emprendimiento personal. Laura no solo se interesó por las metas profesionales de Mariana, sino que rápidamente percibió las dudas que coexistían en su mente sobre su relación con Miguel. A través de una serie de preguntas incisivas, comenzó a estimular en Mariana una reflexión profunda. Las relaciones pueden ser catalizadores para nuestro crecimiento, pero también pueden convertirse en cargas si no están equilibradas, le dijo Laura. Mariana se dio cuenta de que cuanto más avanzaba, más complicado se volvía su vínculo con Miguel. Esa noche, tras regresar a casa, sintió la necesidad de compartir con él sus nuevas metas y aprendizajes y asegurar que su conexión no se viera afectada. A la mañana siguiente, le envió un mensaje a Miguel. Quiero hablar sobre nuestra dinámica y cómo puedo compartir más de mis objetivos contigo. ¿Te parece bien? La respuesta fue casi inmediata. Me encantaría. Ha sido realmente inspirador verte crecer. Sin embargo, mientras Mariana esperaba la noche para la reunión, sintió que su nerviosismo había cambiado de forma. Ya no era solo la incertidumbre sobre su futuro financiero, sino también la sospecha de que Miguel pudiera no estar listo para lo que ella realmente deseaba, una conexión más profunda y significativa, no solo profesional. Al llegar al café, notó que la atmósfera era diferente. Había un aire de expectativa palpable. Tanto ella como Miguel parecían saber que había mucho más en juego que una simple discusión sobre inversiones. Mariana, he estado pensando en cómo nuestra relación se ha transformado en tan poco tiempo, comenzó Miguel. Su mirada contenía una mezcla de vulnerabilidad y emoción que la inquietó. Quiero saber qué es lo que buscas realmente. De repente, se dio cuenta de que la travesía que había comenzado para crecer en lo financiero había desencadenado una búsqueda mucho más profunda, donde las decisiones necesarias para avanzar debían incluir también su vida personal. En ese instante, Mariana se vio obligada a confrontar una verdad fundamental. ¿Estaba dispuesta a arriesgar la conexión que había forjado con Miguel para perseguir su independencia, o podía encontrar un equilibrio sin sucumbir a la presión de sus propias aspiraciones? Las palabras se atoraron en su garganta mientras miraba a Miguel, sintiendo el peso del momento. La búsqueda de su verdadero yo se presentaba ante ella como una bifurcación en el camino, y su respuesta definiría no solo su futuro profesional, sino también el rumbo de su vida emocional. En ese instante, ella comprendió que la necesidad de avance no siempre es lineal. La complejidad de crecer implica reconciliarse con lo que se deja atrás. Ahora, frente a un dilema que nunca había imaginado, una verdad evidente se alzaba entre ellos. El costo de su crecimiento personal podría amenazar más de lo que había previsto. Con el corazón latiendo más fuerte, Mariana debía decidir cómo avanzar sin perder lo que más valoraba. Mientras contemplaba las implicaciones de su elección, supo que este era solo el comienzo de una travesía que iba más allá de números y planes. La pregunta quedó flotando en el aire, desnudando su vulnerabilidad. ¿Podría encontrar el camino hacia el éxito sin sacrificar el amor? Mariana sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso, como si cada palabra que no pronunciara se hiciera más pesada. A medida que Miguel la miraba esperando una respuesta, la realidad de la situación se apoderaba de su mente. El deseo de independencia profesional, el miedo a comprometer su conexión con él, y la incertidumbre de qué significaba el amor en medio de toda esta transformación. Lo que busco, Miguel, es un camino propio, donde pueda construir mi futuro, pero no quiero que eso nos aleje, finalmente articuló, rompiendo el silencio. La sinceridad de sus palabras le trajo un ligero alivio, pero también una tensión palpable. La respuesta de Miguel no se hizo esperar. Sin embargo, la forma en que la dio la desarmaba. Entiendo lo que dices, Mariana, pero también necesito saber si hay espacio para mí en ese futuro que sueñas. Estoy preparado para acompañarte en este crecimiento. La claridad que representaban sus preguntas contrastaba con el caos interno de Mariana. ¿Podría realmente encontrar un equilibrio en sus ambiciones sin sacrificar lo que había cultivado junto a él? Su mente empezó a divagar mientras contemplaba las posibilidades. Comenzó a examinar su propio viaje, no solo a nivel financiero, sino también emocional. Las sesiones con Laura resonaban en su mente. Había que cultivar también el amor y las relaciones.
No podían ser meras reconstrucciones de lo que había sido, sino un crecimiento conjunto, un espacio donde ambos pudieran florecer. Quizás podamos explorar juntos nuestros caminos, en lugar de severarlos, sugirió, justo cuando un destello de confianza empezaba a surgir en su interior. Mientras quienes la rodeaban parecían sumidos en sus propias conversaciones, Mariana se sintió invadida por una sensación de claridad. Ambos comenzaron a delinear un nuevo mapa de su relación, uno en el que sus respectivas aspiraciones no tuviesen que competir, sino que pudiesen cohabitar. Mariana, por primera vez, sintió que estaba tomando nota de cómo el crecimiento personal podía entrelazarse con lo emocional. Con el paso de los días, Mariana se sumergió aún más en su formación como inversora, asistiendo a cursos y conversatorios, pero haciendo también un espacio para continuar con las charlas abiertas y honestas con Miguel. Pronto se convirtió en un ritual semanal compartir no solo los progresos en negocios, sino también los miedos y esperanzas de su relación. Este intercambio las acercó de maneras que nunca había imaginado. No obstante, había una sombra persistente en sus pensamientos. Su conexión con Miguel, tan esperanzadora ahora, aún no podía deshacerse del temor a la potencial pérdida de sí misma en el camino. A menudo se encontraba con las voces en su cabeza cuestionando si realmente podían sostener esa dualidad, ser pareja y al mismo tiempo individualidades en crecimiento. Una tarde, en medio de un taller intensivo sobre estrategias de inversión, Mariana recibió un mensaje de Laura que le hizo tambalear. A veces, el crecimiento personal implica enfrentarse a lo que más tememos. ¿Te has detenido a preguntarte qué es lo que realmente valoras? Esa noche, con la luna iluminando su habitación, Mariana comenzó a llenar una hoja blanca. Sus pensamientos fluían rápidamente, pero había una pregunta persistente que no la abandonaba. ¿Qué era lo que valoraba realmente en su vida? ¿Y a qué estaba dispuesta a renunciar por alcanzar su independencia? Al despertar, Mariana se encontró con una irrevocable verdad. Debía profundizar en su autoconocimiento antes de esperar que cualquier relación, incluidas las más cercanas, pudiera prosperar. Decidió que había llegado el momento de hacer un nuevo ejercicio, no solo evaluar su situación financiera o su relación con Miguel, sino también la conexión con su propia esencia. Y así, Mariana se sumergió en la búsqueda de su verdadera identidad. Mientras sus días se llenaban de nuevos retos laborales y encuentros emotivos, una inquietante corazonada pasaba por su mente, una que creía portadora de cambios inminentes. Quizás esto era más que un simple viaje a la independencia. Tal vez se trataba de un despertar. La noche anterior a su siguiente reunión con Miguel, Mariana se encontró reflexionando sobre el camino por delante, cuando una idea brilló en su mente. ¿Sería posible un viaje hacia el descubrimiento personal sin perderse a sí misma en el proceso? Y sobre todo, sin desencadenar una catástrofe en su relación con Miguel. Con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas, supo que algo estaba por cambiarlo todo. ¿Estaría lista para lo que se presentaba en su horizonte? Mariana se despertó con una sensación de urgencia palpitante en su pecho. La luz del sol se filtraba tenuemente a través de las cortinas, creando un ambiente cálido que contrastaba con el tumulto de su mente. Había pasado horas la noche anterior escribiendo sus pensamientos, pero ahora esas palabras parecían desvanecerse como humo al recordar el esbozo de su futuro. El día de su encuentro con Miguel se acercaba, y mientras preparaba su café, se preguntaba cómo podría expresar todo lo que había estado sintiendo sin temor a romper la sinergia que habían creado. Decidió que debía ser honesta, no solo con Miguel, sino con ella misma. En el camino hacia la cafetería, su mente viajaba por los caminos no recorridos que la llevarían a conocer más sobre su propia esencia. Las preguntas de Laura reverberaban en su interior. ¿Qué es lo que realmente valoras? Esa cuestión era incómoda y liberadora a la vez. Una vez sentada frente a Miguel, la calidez de su sonrisa la tranquilizó. Sin embargo, Mariana notó que ese alivio se mezclaba con una ansiedad creciente. Era momento de ser valiente. Miguel, comencé, buscando las palabras adecuadas. Quiero explorar esto que estoy sintiendo. Hay tanto que aún no he descubierto de mí. Él la miró, su expresión seria en contraste con su habitual despreocupación. ¿Te sientes perdida?, preguntó con sinceridad. Esa pregunta la golpeó como una ola. No se trataba solo de perderse en la relación, era más bien el temor de perderse a sí misma.
Quería comunicarle que la búsqueda de su independencia no era un rechazo hacia él, sino una necesidad profunda de autodescubrimiento. Mientras compartía sus pensamientos, Mariana sintió que sus palabras comenzaban a fluir con más claridad. Habló del deseo de invertir en su propia identidad, no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Quería aprender a manejar su vida sin depender de los ojos de él, pero también quería que él entendiera que eso no implicaba que se marchara de su lado. Miguel escuchaba atentamente, y Mariana notó un leve destello de comprensión en sus ojos. «Así que lo que quieres es construirte sin dejarme atrás», dijo, uniendo los puntos que tenía claros en su mente. La forma en que lo expresó la sorprendió. Quizás Miguel estaba dispuesto a adaptarse a ese nuevo marco que ambos estaban intentando definir. El diálogo llevó a una nueva estructura de su relación. Decidieron establecer momentos específicos para enfocarse en sus propios proyectos personales. En esos espacios de crecimiento individual, cada uno podría trabajar en sus metas sin interrupciones, pero también se prometieron revisar sus avances y compartir sus logros. El entendimiento creció entre ellos, y Mariana comenzó a sentir que su independencia no significaba dividirse, sino más bien complementarse. La calma que nunca antes había experimentado llenaba el ambiente, y los nuevos compromisos ofrecían un rayo de esperanza. Sin embargo, mientras Mariana se sumergía cada vez más en su formación como inversora, comenzó a verse frente a un dilema moral. En su deseo de crecer, ¿estaba quedándose corta en su apoyo hacia Miguel? Esa inquietud comenzó a dominar sus pensamientos. La responsabilidad emocional que sentía era abrumadora. Esa noche, mientras revisaba sus notas para un proyecto sobre análisis de mercado, recibió un mensaje inesperado de Laura. El crecimiento verdadero a menudo llega con sacrificios inesperados. ¿Estás lista para dejar ir lo que no te sirve? Esas palabras resonaron en su mente. Mientras miraba las cifras en su hoja de cálculo, se sentía tan viva como nunca, pero también comprensiblemente asustada. El camino por delante se vislumbraba lleno de retos que pondrían a prueba no solo su ambición profesional, sino la relación con Miguel. A medida que Mariana reflexionaba sobre las posibles decisiones que tendría que tomar, una premonición la sacudió. El próximo paso podría ser necesario, pero conllevaría sacrificios. Ella sabía que debía abrir el espacio para esa discusión, más allá de los números y las cifras. En medio de esa incertidumbre, una última pregunta quedó latente. ¿Podría realmente sostener la balanza entre su crecimiento personal y su relación sin que uno prevalezca sobre el otro? Con esa inquietud pesando en su corazón, Mariana cerró su computadora y se preparó para enfrentarse al verdadero desafío que se avecinaba. ¿Estaría dispuesta a pagar el precio de su independencia? Mariana se despertó con una intensa sensación de claridad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación de manera casi mágica. Había pasado semanas navegando entre la construcción de su propia identidad y la evolución de su relación con Miguel, y ahora sentía que era el momento crucial en su trayecto personal. Todo lo que había aprendido, cada angustia y cada triunfo, convergía en un solo punto: su deseo por autenticidad. En su mente, los ecos de las conversaciones con Laura resonaban con fuerza. No se trataba solo de inversiones financieras, sino de realizar inversiones en su propia vida. A lo largo de los últimos meses había descubierto que para crecer y alcanzar sus metas, debía ser valiente no solo en su carrera, sino también en su vida emocional. Con cada paso que daba, sentía que había renacido, como un fénix de sus propias cenizas. Al prepararse para su reunión con Miguel, Mariana estaba decidida a abordar el tema que le había estado pesando en el corazón. Habían establecido una buena dinámica profesional, pero era vital asegurar que su conexión emocional no se viera comprometida por su crecimiento personal. Nunca había sido fácil lidiar con emociones intensas, pero hoy, sin embargo, sentía que era el momento de compartir sus pensamientos sinceros. Al llegar al café donde siempre se encontraban, Mariana sintió una mezcla del nerviosismo habitual y una emoción renovada. Miguel llegó con una sonrisa, pero fue la seriedad en sus ojos lo que captó su atención. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, marcando el tono de su conversación. Fue entonces cuando, con una confianza inesperada, Mariana expuso sus reflexiones. «Miguel, he estado pensando en nosotros y en cómo nuestros caminos se han entrelazado recientemente. He crecido profesionalmente, pero también quiero asegurarme de que nuestra relación esté floreciendo al mismo tiempo». Sus palabras resonaban en el aire,
cargadas de significado. Mariana observó la reacción de Miguel, quien la escuchó con atención, asintiendo mientras ella hablaba. No quiero sacrificar lo que hemos construido, pero debo alinear mis aspiraciones personales y emocionales. Creo que podemos apoyarnos mutuamente, pero también necesito tiempo para ser yo misma, por separado, continuó. Con cada palabra, un nuevo nivel de comprensión surgía entre ellos. Miguel asintió lentamente. Entiendo. Me gustaría que los dos pudiéramos encontrar ese espacio sin que el uno afecte al otro. No quiero que sientas que tienes que elegir entre mí y tus sueños, respondió con sinceridad. Su validación hizo que el corazón de Mariana latiera con fuerza, mientras se sentía más viva que nunca. A partir de ese momento, la conversación fluyó con una naturalidad renovada, abordando tanto sus sueños individuales como sus anhelos compartidos. El diálogo se convirtió en una danza de ideas, donde ambos podían expresar sus inquietudes y expectativas honestamente. Este nuevo enfoque significaba más que simplemente coexistir, era el inicio de un crecimiento sinérgico. En las semanas que siguieron, Mariana se centró en sus estudios y proyectos de inversión, pero nunca dejó de lado su relación. Se notaba una evolución en la comunicación con Miguel, quienes disfrutaban de momentos de trabajo individual, pero también compartían objetivos y celebraban el uno del otro. Esta nueva dinámica no solo fortaleció su conexión personal, sino que también les permitió a ambos florecer en sus propios caminos. Un día, mientras analizaba una reciente oportunidad de inversión, Mariana sintió una oleada de confianza. Había llegado el momento de abordar un proyecto más ambicioso que había estado en el fondo de su mente desde el principio de su viaje. Quería iniciar un pequeño negocio relacionado con su experiencia en el mercado, algo que pudiera proporcionarles estabilidad financiera a ella y a sus hijos. Al compartir su idea con Miguel, él reaccionó con entusiasmo. Mariana, esto es brillante, tienes una visión clara. Puedo ayudarte en la parte técnica si necesitas asesoramiento, le dijo con admiración. La validación de Miguel impulsó su confianza aún más, y Mariana se dio cuenta de que cada paso que estaba dando la llevó a un nivel de realización que nunca antes había experimentado. La transformación de Mariana iba más allá de los aspectos financieros. Había encontrado el poder de tomar decisiones informadas y efectivas. En medio de esta nueva etapa, las interacciones con Miguel eran profundamente significativas. Sus conversaciones se habían vuelto más fructíferas, llenas de ideas inspiradoras y desafíos constructivos. Con cada semana, Mariana se sintió más segura en su trayectoria. Su negocio tomó forma y el bachillerato de sus 3 hijos se convirtió en una fuente de orgullo. Ella no solo había dejado su legado financiero, sino también un modelo de valentía y determinación a seguir. En cada paso, las decisiones que había tomado, aunque difíciles, se alineaban con sus valores fundamentales. El día que por fin lanzó su negocio, el sol brilló con una intensidad extraordinaria. Mariana miró la sonrisa de sus hijos y la complicidad en la mirada de Miguel. Recordó todos los miedos que había enfrentado y comprendió que cada uno de ellos había sido un ladrillo en la construcción de una base sólida. La vida estaba lejos de ser perfecta, pero era auténtica y llena de oportunidades. Al mirar hacia atrás en su viaje, Mariana supo que no solo había conquistado sus metas profesionales, sino que también había aprendido a vivir en equilibrio. Había transformado su narrativa personal de una viuda sumida en la tristeza a una mujer empoderada que abrazaba su destino. Ese día, Mariana tomó un profundo respiro, agradecida por todo lo que había logrado y con la seguridad de que estaba forjando su propio camino. Podía enfrentar el futuro con una confianza renovada, siendo la arquitecta de su vida. Y mientras contemplaba todo lo que había alcanzado, supo que los verdaderos cambios surgen de enfrentar los miedos más profundos y tomar decisiones que alinean el corazón y la mente. Así, Mariana concluyó su historia de transformación. Había dejado atrás las sombras del pasado y emergido como una mujer plena, lista para abrazar su futuro con determinación. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan oír este mensaje de superación personal. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emocionales que continuarán empoderándolos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que, como Mariana, buscan cambiar su vida. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Mariana. Este es el momento de mostrar su apoyo a un canal que celebra el poder de la transformación.